Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con las transmisiones que realizamos. Estuve enfermo varios días, me siento un poquito así medio extraño, pero pues gracias a Dios ahí vamos mejorando. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de este catecismo, ¿verdad? Que es Catecismo del Padre José de Arp, curso superior, que es muy interesante. Estamos viendo acerca de Jesucristo, Dios verdadero. Vamos a invocar al Espíritu Santo, como siempre, para pedir al Espíritu que nos dé el discernimiento, que nos permita entender este viernes, precisamente, acerca de este tema y de las cosas que nos pasan en la vida, ¿verdad? Y ofrecer a Dios las cosas que nos ocurren para precisamente nuestra propia santificación y la santificación de nuestros familiares, amigos, conocidos y nuestros enemigos. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo, si son tan amables de donde estén, y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, agradezco a las personas que se van conectando y vamos a retomar, Dios mediante, a partir de hoy, nuevamente este catecismo. Nos quedamos en la pregunta 152. Y nos dice el catecismo: ¿qué testimonio da Jesucristo de su divinidad? Y dice: Jesucristo, hay tres cosas importantes. Jesucristo aseguró de sí ser el Hijo de Dios y Dios verdadero como el Padre. Segundo, este testimonio lo confirmó Jesucristo con la santidad de su vida, con sus milagros y sus profecías, y lo selló con su muerte. ¿Sí? Jesucristo, como sabemos, es verdadero hombre, verdadero Dios. Tiene la divinidad y también el aspecto humano. Recordemos que Jesucristo es igual a nosotros en todo menos en el pecado. Y dice aquí desglosado, del primer punto dice: mi Padre y yo somos una misma cosa. Eso lo dijo en San Juan 10:30. Todo lo que el Padre hace, lo hace igualmente el Hijo, con el fin de que todos honren al Hijo de la manera que honran al Padre. Está en Juan 5. Cuando San Pedro dijo a Jesucristo: tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y cuando Santo Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. A través de las Sagradas Escrituras queda claro que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Dios verdadero, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y en el segundo punto dice: era tal la santidad de Jesucristo que él pudo decir a sus mismos enemigos, los judíos: ¿quién de vosotros me convencerá de pecado? Y Pilato se vio precisamente a declarar públicamente: yo ningún delito hallo en este hombre. Es decir, hasta el propio Pilato se dio cuenta perfectamente que no tenía ningún delito Jesús, que Jesús no tenía ninguna falta en el aspecto humano, ¿verdad? Y sin embargo lo iban a enjuiciar y lo enjuiciaron de manera injusta. Y aquí me viene algo que yo reflexiono. Siempre esto que hacemos es reflexionarlo también a la luz de la actualidad. ¿Qué ocurre cuando nos pasan injusticias? Yo creo que todos hemos vivido momentos de injusticias en el aspecto laboral, a veces dentro de la propia iglesia. Y entonces hay una máxima que yo acostumbro recordar, que me sirve a mí y que además acostumbro aconsejar a los demás. ¿Qué ocurre cuando nos pasa una injusticia? Pues que tenemos que acordarnos de las injusticias que recibió Jesucristo, acusado de cosas que no había cometido. Entonces, si Jesucristo, quien es Dios, pasó injusticias, ¿y nosotros acaso somos más importantes que Jesucristo? Claro que no. Entonces, si Jesucristo pasa injusticias o pasó injusticias, pues nosotros también tenemos que pasarlas y ofrecerlas a Dios, aunque nos cuesten trabajo. Dice: el varón tan santo no cabe mentira ni engaño. Luego era imposible que Jesucristo faltara a la verdad cuando aseguró ser el Hijo de Dios y Dios verdadero como el Padre. Es decir, Dios en el aspecto humano, al ser Dios, pero analizando el aspecto humano, Él nunca mintió. Él no podía, ni como en el aspecto humano, en el aspecto divino mucho menos, ¿verdad? Es algo un poquito difícil de entender. Pero Él no podía mentir. Y si Él dijo, porque así lo dijo,
que Él es el Hijo de Dios, es porque lo es. Y también como dijo que el que come su cuerpo y toma su sangre tiene vida en Él, es real. Y en el tercero dice, conjugado por sus jueces en nombre de Dios vivo, a fin de que declarara si Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, aseguró Jesucristo solemnemente. Muy buenas noches ahí, gracias a la hermana, gracias, muy amable, qué bueno que nos está sintonizando. Y luego nos dice aquí, hay algo interesante, en San Marcos 14:62 dice, que Jesús nos comenta, yo soy y algún día veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios y venir sobre las nubes del cielo. Es decir, Él ya nos está diciendo lo que va a pasar al fin del mundo, que el Hijo de Dios estará sentado y será precisamente que nos juzgue cuando lo veamos en el juicio particular. Ya hemos dicho que a veces nos da mucho miedo cuando decimos, es que va a haber un juicio final cuando se acabe el mundo. No te preocupes cuando se acabe el mundo. Me acuerdo de un muchacho, hubo hace tiempo, no sé si recuerdas, que corrió la voz de que se iba a acabar el mundo, que por los mayas, que no sé qué. Y eso, pues, nadie lo puede saber, lo dice la palabra, dice claramente que solo Dios sabe cuándo se va a acabar el mundo. Y entonces este muchacho estaba muy nervioso y me preguntó una vez, oiga, disculpe, ¿y qué piensa de esto que se va a acabar el mundo? Y yo le digo, mira, no te preocupes, no hay que preocuparse porque el mundo se va a acabar. ¿De qué sirve que nos preocupemos por eso si el mundo se nos va a acabar? El mundo, me refiero al mundo en que estamos ahorita, se nos va a acabar al momento de morir. Entonces, ¿para qué nos vamos a estar preocupando precisamente por el fin del mundo? Pero lo menciono, ¿por qué? Porque ¿con quién nos vamos a topar cuando Dios nos llame? Pues con Jesucristo, precisamente, que Él nos va a decir lo que nos corresponde en el juicio particular. Ya veremos ese tema muy interesante. En el 153 nos dice, ¿qué es un milagro? Dice, milagro es un hecho extraordinario y sensible que no puede producirse por fuerzas meramente naturales, sino por la sola e inmediata intervención de Dios. Hay algunas personas que dicen, oiga, los milagros de Jesucristo, pues fueron cuando Él vino, ¿no? O sea, fueron sus milagros y ahora no hay milagros. No, discúlpenme, pero los milagros siguen existiendo en la actualidad. Ya le va a decir cuáles. Son muchísimos. El milagro cuando uno está enfermo, y hay gente, yo conozco, por ejemplo, una señora que tenía una enfermedad muy grave y hasta los doctores se espantaron porque tenía cáncer y era un cáncer terrible, le hicieron quimioterapias y esa señora, que es una señora de fe, que rezaba mucho, que se ponía aceite bendito, agarraba y le decían los doctores, ¿cómo es posible que la quimioterapia no le haya dañado la piel? Es blanca ella y seguía blanca. Y esos son los milagros, pero no son los únicos, ¿eh? Cada que hay la Santa Misa hay un milagro formidable que es precisamente que se convierte ese pedacito de pan al momento de la consagración en el cuerpo de Jesucristo. Entonces, diario hay milagros en tu vida. Lo que pasa es que pasa tan rápido que no lo vemos. ¿Cuántas veces a lo mejor estamos a punto de que nos atropellen o nos pase algo y no nos pasa nada? Son los milagros que nosotros tenemos a diario y no lo vemos. Y aquí nos dice, para cualquier hombre de sano juicio es evidente que Dios Todopoderoso puede obrar milagros, suspendiendo por motivos especiales las leyes físicas que Él mismo dio. Se necesita estar ofuscado con la ceguera voluntaria de la impiedad moderna para no ver cosa tan clara. Algunas veces es difícil discernir, vean qué interesante, si un hecho es realmente milagroso o no, o solo afecto de fuerzas físicas poco conocidas. Pero en otras ocasiones no ofrece dificultad alguna. Por ejemplo, el hecho de que se levante un muerto 4 días enterrado, como pasó con Lázaro, acuérdate, y que ya está en descomposición como se levantó una sola palabra Lázaro, es un milagro.
Es claro que solo Dios puede hacer milagros, porque solo Dios puede producir efectos superiores a todas las fuerzas y leyes creadas. Cuando se dice que los ángeles o los santos hacen milagros, se entiende que los hace Dios o atendiendo a sus súplicas o condescendiendo con sus deseos o sirviéndose de su misterio para hacerlos. Eso es importante nosotros en nuestra fe como católicos, ¿verdad? Una vez oía por ahí en un canal católico, pues estaban transmitiendo en vivo, y le decía a una señora, a ver, ¿usted por qué viene a ver a la Virgen de Guadalupe? Y decía, porque ella me hizo un milagro. Sí, hay que aclarar muchas cosas importantes. María Santísima intercede por nosotros. Ruega tanto con nosotros que convence a su Hijo para el milagro. Los milagros los hace Dios. Pero María Santísima es quien intercede para que se haga ese milagro. Entonces, ella es precisamente a quien debemos de recurrir para pedirle algo a Jesucristo. Pero como aquí no los dice, los milagros lo hace Dios. Los santos también son intercesores. Piden a Dios por nuestros problemas, por nuestras situaciones, porque ellos están viendo a Dios cara a cara. Vean qué interesante, los santos están viendo a Dios cara a cara. Entonces es como que fuera un teléfono directo hacia Dios. Vamos a pensarlo así. Y entonces, pues, es más fácil la comunicación. Y así quiere Dios que se hagan las cosas, por oración, por intercesión. Nosotros mismos, nuestra misma oración, aunque no seamos santos, nuestra misma oración que es escuchada por Dios, también podemos ser instrumentos para que se obre algo en bien de los demás. Si tenemos la oración, si tenemos la exposición y si Dios quiere que se realice. Sobre esto me acuerdo una frase o un cuentecillo formidable de que una señora pues no estaba de acuerdo con el hecho de que dijeran que María Santísima intercede por nosotros, y le decía a un doctor, no, pues es que lo que ocurre es que yo le pido las cosas a Jesús, no tengo que estar buscando intermediarios. Y le dice el ejemplo, el doctor, y le dice, oiga, una situación, ¿usted no es católica? No, no soy católica, etcétera. Y le dice el doctor, pues bueno, le voy a explicar algo, pero es que dice ella, no, es que lo que pasa, mire, si yo estoy enferma, no voy a estar yendo con su mamá o con un familiar a pedirle que me ayude, sino voy directo con usted. Así pasa con Jesús, voy directo con Jesús y le pido. Y le dice el doctor, mire, le pongo un ejemplo. Si un día usted viene y yo no estoy, le va a decir la secretaria, pues ¿sabe qué? Venga usted la otra semana cuando esté el doctor. Pero si me ve, si está aquí mi mamá, dice el doctor, si está aquí mi mamá, vean qué interesante, y usted le dice a mi mamá que por favor le atienda, ¿qué va a pasar? Y dice la señora, pues yo creo que porque le estoy pidiendo a su mamá me va a atender más rápido. Exactamente, le dice el doctor. Por eso esa es la labor de María Santísima, que nos ama tanto, que si usted le pide a mi mamá el favor de que yo le atienda, pues por petición de mi mamá, lo voy a hacer más rápido. Así también María Santísima, si yo voy y le pido a María Santísima que le pida a su hijo Jesús, pues lo va a hacer todavía más rápido. Precisamente esa es la labor de intercesión de María Santísima. Vean qué hermoso, ¿verdad? Qué formidable un cuento así o un relato así, pero que nos habla de tanta verdad. Y en el 154 dice, ¿cuáles son los principales milagros de Jesucristo? Dice, Jesucristo convirtió el agua en vino, hartó con 5 panes a más de 5,000 hombres, calmó el viento y las olas con una sola palabra, sanó toda clase de enfermedades, lanzó los demonios de los procesos y resucitó a los muertos a la vida. Su muerte se cubrió de luto la naturaleza. Al tercer día de haber acabado su vida en la cruz, se levantó del sepulcro y subió más tarde al cielo a la vista de sus discípulos. Los milagros de Jesucristo eran de tal naturaleza que toda Palestina debía saber si en realidad le habían obrado o no. Con todo eso, nadie los negó ni lo puso en duda, ni aún en sus más encarnizados enemigos. Al contrario, miles y millones lo sacrificaron todo, hasta su vida misma, por creer en estos milagros.
Es decir, los que estaban junto a Jesús veían a diario los milagros que él obraba. Y por eso entonces, nos dice la palabra, que había multitud de personas siguiendo a Jesús. No solamente era por lo que él predicaba, sino por lo que él hacía. Tal vez algunas personas que iban con Jesús, pues iban un poco por conveniencia, y así somos nosotros también a veces. Cuando decimos, a ver, yo estoy contigo, Jesús, pero ¿qué beneficio voy a sacar? Es decir, si yo, por ejemplo, te sirvo en un apostolado, ¿en qué me vas a ayudar, Señor? Y esa es nuestra parte humana que tenemos que ir quitando de nuestra vida. Porque tenemos que estar al servicio de Jesucristo, no para buscar ningún tipo de beneficio en ningún aspecto, sino simple y sencillamente porque esa debe de ser nuestra labor, para tratar de devolver tanta gracia, tanto amor, tanta ayuda que nos da Dios a diario. Por eso, si por ejemplo me viene ahorita un comercial, ¿verdad? Si no eres catequista, pues ojalá seas catequista, ¿verdad? Mañana tenemos aquí en donde estoy un congreso de catequistas. Dios quiera que me sienta bien, quiero ir. Y a lo mejor transmitiré por ahí algún pedacito, si me permite. ¿Por qué? Porque tenemos que estar al servicio de Dios. Si estamos enfermos, pues no, ¿verdad? Sabemos que no nos obliga tampoco la misa cuando estamos enfermos o cuando estamos atendiendo a un enfermo, pero si no, debemos de ir a nuestras obligaciones de misa dominical, sobre todo. Luego nos dice el 155, dice, ¿cómo prueban los milagros la divinidad de Jesucristo? Cuando él decía ser el Hijo de Dios, esas palabras eran verdaderas. Por cuanto Dios, la eterna verdad, no puede hacer milagros para autorizar la mentira. Es decir, Dios no puede decir nada que sea falso. Y en el 156 dice, ¿cómo confirmó Jesucristo su divinidad por medio de profecías? Jesucristo anunció de antemano muchas cosas que solo Dios podía saber. Por ejemplo, la traición de Judas, la negación de Pedro. Acuérdense que él ya sabía quién lo iba a traicionar, quién lo iba a negar. La pasión y muerte, su resurrección y ascensión a los cielos, la propagación universal y la eterna duración de la iglesia. En el 157 dice, ¿cuáles son las profecías de Jesucristo que vemos cumplidas aún de continuo, o sea, hasta hoy? Pues hay 3, dice, que el evangelio sería predicado en el mundo entero, en todo el mundo está predicado el evangelio, que el poder del infierno no prevalecería contra la iglesia. ¿Cuántas cosas ha pasado la iglesia? Pero sigue ahí porque está asistida por el Espíritu Santo. Yo menciono, ¿verdad? A veces nosotros decimos, a ver, ¿y cuál es la iglesia de Cristo? Pues se tiene que saber que es la iglesia católica. Hay muchísimos signos, pero uno muy interesante humanamente es el hecho de que pues a veces conocemos a alguien que sea el líder de tal o cual denominación, ¿no? En cambio, en la iglesia católica sabemos todos que el Santo Padre que está en turno, pues es la cabeza visible de la iglesia. Y que desde el Papa de hoy hasta el inicio, es decir, hasta San Pedro, siempre han existido los papas. Dice en el 3 que del templo de Jerusalén no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Con el fin de frustrar las profecías del Señor y de los profetas, el impío emperador Juliano apóstata determinó en el 366 reedificar el templo de Jerusalén. Presumosos acudieron los judíos de todas partes y poniendo manos a la obra removieron los escombros del templo antiguo de tal manera que no quedó piedra sobre piedra, pero más cuando quisieron comenzar la construcción, salieron de la tierra, vean qué interesante, llamas de fuego, que dando muerte a una parte de los trabajadores pusieron en precipitada fuga a los demás. Este suceso se repitió cuantas veces volvieron a la empresa hasta que por fin se vieron obligados a abandonarla. Escritores contemporáneos, tanto paganos como cristianos, dan testimonio de este milagro. Vean qué interesante. Y por último, vamos a analizar la pregunta número 158 para terminar. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles acerca de la divinidad de Jesucristo? Dicen 3 puntos interesantes. 1. Jesucristo es verdadero Dios, que Él habita toda la plenitud de la divinidad y que Él le deben adorar todas las criaturas. Hay un salmo, si no me equivoco, el Salmo 150, que dicen, alaben al Señor todos los pueblos, alaben al Señor que todo ser viviente, todo ser que respire, estamos hablando
de todos los seres humanos y también, lógicamente, de su naturaleza, alaben a Dios. Y aquí dice, sabemos que vino el Hijo de Dios, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo, el cual es Dios, bendito sobre todas las cosas por siempre, jamás. En él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y al nombre de Jesús se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en el infierno. Filipenses, adórenle todos los ángeles de Dios. Bueno, este es el tema de hoy. Mañana vamos a continuar con este tema y empezaremos a ver precisamente la encarnación de Jesucristo. ¿Qué podemos sacar, como siempre, de este tema, un poquito largo, que acabamos de ver el día de hoy? Pues hablamos de Jesucristo, hablamos acerca de que Él hace milagros, hizo milagros, pero lo interesante es que sigue haciendo milagros en nuestra vida, en nuestro diario vivir. ¿Cuál es el problema? Que el mundo cada día más nos envuelve. Las noticias, los problemas personales, familiares, laborales, etcétera, hacen que nosotros nos vayamos olvidando de esos hermosos milagros que vemos a diario en nuestra vida. Hay una situación muy interesante humanamente que se llama capacidad de asombro. ¿Qué es la capacidad de asombro? Pues la capacidad que tiene todo ser humano de asombrarse de cosas que están todo el tiempo, pero que nos olvidamos de ellas. Por ejemplo, a veces nos olvidamos de la capacidad de asombrarnos de la belleza de una flor, de, por ejemplo, un atardecer. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como es algo cotidiano, pues ya lo vemos como algo normal. Un atardecer, ni lo veo. Me olvido de ver la grandeza de Dios en esa obra que es diario. Por eso entonces nos olvidamos de ver los milagros que recibimos día a día, al poder respirar, al poder vivir, al poder comer, al poder hacer tal o cual cosa. Y solamente nos damos cuenta de que era un milagro cuando nos enfermamos, ¿verdad? Como esta semana que me enfermé, pues entonces se enferma uno y entonces uno dice, ay, ¿cómo debí de haber aprovechado el tiempo? ¿Cómo debí de haber aprovechado todo? Que el Señor los bendiga. Nos vemos, Dios mediante, mañana. Compártelo para la gloria de Dios. Bendiciones.